Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 26. Dice la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Continuamos entonces en la exposición del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesús. En este caso, como acabamos de leer, Él comienza a darle la verdadera interpretación o el objetivo final que daba Dios a través de su palabra en la ley. El último sermón correspondiente a este sermón del Señor Jesucristo hablaba precisamente de que Él no venía a abrogar la ley de Dios, sino a darle un cumplimiento. A partir del versículo 21, entonces, Él va a comenzar a contraponer la noción incorrecta que tenían hasta ese momento sobre la ley del Señor y a darle la claridad correcta. La frase para empezar que debemos explicar primero es lo que dice el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo. Esta frase introductoria es muy importante aclararla. Si la leemos así, tal cual como está escrito acá, nos da a entender que el Señor está contraponiendo su opinión contra la de Moisés. Él dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ¿y quién fue el que dijo no matarás? Moisés, hablando del decálogo de la palabra del Señor. Y cuando en el 22 dice, pero yo os digo, entonces como bueno, Moisés les dio un mandamiento, pero yo les voy a decir o voy a ampliar o voy a completar lo que no les dijo Moisés. Si establecemos y comenzamos con ese pensamiento, estaríamos acusando al Señor mismo de una contradicción. Y es una contradicción que estaría cometiendo Él mismo. Para empezar, nos acaba de decir desde el versículo 17 al 20 que Él no había venido a abrogar, ni a anular, ni a esquivar la ley. También nos había dicho que mientras el cielo y la tierra existieran, ni siquiera la parte más mínima de la ley iba a cambiar, sino que se iba a cumplir. También en el versículo 19 dijo que aquel que de una advertencia contundente para aquel que evitara los aspectos inclusive más livianos de la ley. Entonces, si el Señor está diciendo que Moisés dijo una cosa, pero yo les voy a decir otra, o la correspondencia o la interpretación es otra, estaríamos diciendo que Él está contraponiéndose a Moisés, lo que contradeciría completamente lo que Él ya acaba de decir. Eso entonces sería acusar al Señor Jesús de una torpeza enorme, que una persona se equivocó o se contradijo a sí mismo en su pleno discurso. Lo cierto es que los especialistas en traducción dicen que la mejor manera de traducir esa frase es, en vez de oíste que fue dicho a los antiguos, debiera traducirse oíste que fue dicho por los antiguos. Ahora, ¿qué es lo que decían los antiguos que estaba bien y qué era lo que estaba mal? Él comienza y cita en el versículo, en la misma parte del versículo 21, los antiguos dijeron no matarás. Ahora, se está citando ahí la ley de Moisés que dice claramente no matarás.
Sin embargo, los antiguos o el comentario de los rabinos y de las escuelas de los escribas en el tiempo habían agregado una sutileza, habían hecho, en la opinión de ellos, un complemento que ayudaría a las personas a entender el mandato de Moisés. ¿Cuál era esa sutileza? La que sigue después de decir no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Debemos aclarar también un contexto. Recuerden que cuando Israel fue disperso por todo el Mediterráneo, cuando fue con Babilonia y después con los persas, una de las cosas que adquirió el pueblo de Israel fue la lengua aramea, lo que significa que ellos no tenían las traducciones precisamente, o no todo el pueblo hablaba en lengua hebrea, que era precisamente donde estarían las copias de los mandamientos que había dado Moisés. A través del escriba Esdras y de Nehemías, que financió parte del trabajo, se comenzaron a hacer entonces traducciones de las escrituras hebreas al arameo. Ahora, no todo el pueblo era educado y no todo el mundo hablaba hebreo. Por lo tanto, ustedes cuando leemos en Nehemías capítulo 11 y en Esdras, que el pueblo comenzó a reunirse después de devolverse de los 70 años de la cautividad de Babilonia, los escribas hacían el trabajo, como Esdras y otros, de leer la ley de Dios y darle sentido e interpretación para que la gente obviamente comprendiera. Y era precisamente lo que estamos haciendo en este momento, o el trabajo que nosotros hacemos como predicadores: leer el texto, interpretar el texto, aplicar el texto. Obviamente, como la Biblia así lo afirma, el trabajo de Esdras fue un trabajo de bendición. Sin embargo, esa escuela de los escribas en el tiempo comenzó a alejarse de la interpretación correcta de las escrituras. En un sentido, también comenzaron a tomar los comentarios que hacían los rabinos en el tiempo. Se llegó a acumularse en una colección que en los judíos se llamaba el Talmud. ¿Qué era el Talmud? Una colección de interpretaciones de rabinos en el tiempo que ayudaban al pueblo, o en este caso a otros escribas más jóvenes, a entender la ley de Moisés. Es tal cual el trabajo que hacemos hoy en día cuando consultamos un comentario acerca de la Biblia. Hasta el momento no hay nada malo en lo que estamos describiendo, y no hay nada malo de consultar que han dicho otros de algún pasaje de las Escrituras. ¿Cuál fue el problema entonces que se está exponiendo acá? Que los escribas y los fariseos, y así se le enseñaba al pueblo, comenzaron a darle un lugar a esos comentarios, a equipararlo igual que la ley de Moisés, o a veces ponerlo sobre la ley de Moisés. Y entonces comenzaron a agregar a mandamientos del Señor, o como en este caso, tergiversar la intención de la ley del Señor. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesucristo, o corrigiendo en esta manera, nos está anteponiendo ante la palabra de Dios escrita a través de Moisés, que él ya anteriormente había reconocido. Se acuerda que él, hablando con los fariseos, dijo: no habéis oído lo que dijo Dios, y citó a Moisés, porque para el Señor Jesucristo el Pentateuco era la palabra de Dios, a pesar que la había escrito Moisés. Entonces él no está ni corrigiendo, ni ampliando, ni poniéndose en contra de Moisés. ¿Qué está haciendo él? Está corrigiendo la interpretación de los hombres que desviaban lo que verdaderamente Moisés había querido decir. ¿Me estoy explicando? En ese sentido, entonces, el Señor sí se está contraponiendo a la tradición que traían ellos, que los desviaba del mandamiento de Dios. Entonces cita: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Como les dije, los antiguos reconocían el mandamiento de Dios, pero añadían otras cláusulas. Ese agregado sutil tenía implicaciones verdaderamente en contra de lo que ya había establecido Dios.
Con la cláusula ellos afirmaban dos cosas. Uno, cualquiera que matare será culpable de juicio. Entonces ellos entendían así: cualquier agresión menor a un asesinato, entonces no se es culpable de juicio. Significa que yo pudiera entonces agarrar a otro ser humano, tener una pelea con él, básicamente torturarlo si tengo el poder para hacerlo, amedrentarlo, humillarlo, vejarlo, hacer cualquier cosa que a mí se me ocurra con esa persona, pero entonces tiene signos vitales. Sí, bueno, entonces no transgredí el mandamiento, no matarás. Y de esta manera entonces ellos quitaban el verdadero sentido del mandamiento. Providencialmente y por la gracia del Señor, nos han estado enseñando en la escuela dominical acerca de los mandamientos y sus implicaciones. Y entre las cosas que aprendíamos de la ley de no matarás, no solamente estaba reservado el hecho del derecho a la vida que Dios le ha dado a todo ser humano, sino que se basaba en un fundamento más importante, que está en Génesis capítulo 9:6. ¿Qué decía este fundamento? Que todo hombre o mujer, por supuesto, era hecho a imagen de Dios. Por lo tanto, como el ser humano tiene una dignidad que ninguna otra criatura en el universo tiene, él es la imagen de Dios, entonces se debe tratar a todo ser humano con ese valor y dignidad propios. Propios no en el sentido de él, sino propios que Dios le dio. ¿Cómo entendemos entonces eso de ofender a una imagen? Hemos dicho en ocasiones que es como que si yo agarrara la bandera de un país, o la de nuestro país Venezuela, la pisoteara, la quemara, y obviamente cada uno de ustedes como venezolanos se ofendería porque es una imagen, es un símbolo que nos representa como país, como una nación debajo del cielo. Por lo tanto, ofender la imagen es ofender a la ciudadanía de esa nación. Ofender a la imagen de Dios es un pecado contra Dios. Por lo tanto, entonces, no se trata de resguardar la vida, que era el principal y el más obvio del mandamiento, no matarás, sino que toda era restringir toda actividad que desembocara en denigrar, rebajar, humillar o hacer sentir menos a una persona, y es una ofensa a Dios. Entonces, por eso el mandamiento era completamente la tradición de los escribas y los fariseos era un atentado contra el propósito del mandamiento, porque ellos entonces podían llegar a ofender a otros, vejar a otros, humillar a otros, y ante Dios se le decía a la gente: no hay pecado en este momento. Entonces era poner entonces con esa sutil agregación, rebajar lo que Dios pedía. Y en segundo lugar, la otra sutileza era que la palabra que utilizaban los escribas y fariseos para hablar de juicio, aquel que matare será culpable de juicio, se están refiriendo a los tribunales locales que ellos tenían. Y de esta manera debilitaban aún más el mandamiento, dando a entender a los hombres que las ofensas que se tenían unos a otros era una situación de querellas personales y que no tenía nada que ver con Dios. Mientras entonces yo tuviera un problema contigo, una dificultad, una pelea, bueno, eso es algo entre tú y yo, pero eso no tiene nada que ver con mi relación con Dios. Si alguna vez tenemos que resolver un problema, bueno, lo resolvemos con un árbitro imparcial, vamos a un juicio, vamos a un tribunal, pero eso es un problema humano meramente. Eso es un problema de una relación social. Pero esto no tiene nada que ver con Dios. Era el sentido que ellos le daban. Y por eso el Señor Jesucristo los está entonces corrigiendo y estableciendo, no, están haciendo totalmente lo contrario a lo que Dios quería. Porque como se deduce de lo que acabamos de explicar en el primer punto, ofender a la imagen de Dios es ofender a su Creador. Atentar contra la imagen de Dios es atentar contra el Creador. Humillar, mentir, o como aprendimos esta mañana temprano,
hacer falso testimonio, hacer difamar el buen nombre de una persona, es difamar el nombre de Dios. Entonces el problema no era ante solo los tribunales terrenales, que por cierto iban a tener un juicio errado. Todavía sigue con signos vitales, sí, sigue con, no, entonces no hay ni delito, no hay pecado, no se preocupe, ese es el primero. Y el segundo es, el problema es con nosotros, no con Dios. Y el Señor Jesús dice, no, el problema es realmente con Dios. Ahora, por eso, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio, que era el agregado sutil. En el versículo 22 el Señor dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor Jesucristo no solo está enseñando cuál es el verdadero sentido del mandamiento, sino que está poniendo la ley de Dios en el lugar donde nunca debió haber bajado. Es interesante la frase del Señor Jesús: cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable. ¿Quién de los que estamos acá en este momento nunca ha sentido un enojo contra alguien? Escucha bien, el Señor Jesucristo no solamente le está dando el lugar a la ley del Señor, del cual nunca debió haber estar bajando, del cual nunca debió haber dejado, nunca debió haber bajado, sino que también, usando la ley de Dios, está aplastando toda esperanza. Que acaba de decir que Cristo está aplastando toda esperanza. Sí, me escuchó bien y se lo repito. El Señor Jesús, usando la ley de Dios, está destruyendo toda esperanza que tú puedas tener en ti mismo. Porque entonces utiliza la ley de Dios para indicar la amplitud, y su amplitud no solamente se detiene en los hechos externos que nosotros obviamente llevamos a cabo con nuestras acciones, sino que se va al pensamiento que abrigas en tu corazón. Y como el pensamiento que abrigas en tu corazón, otro ser humano no lo va a leer, pero Dios sí lo lee, entonces te está diciendo, eres culpable y merecedor del juicio en el infierno eterno que Dios ha preparado para todo aquel que ha violado su ley. Él está utilizando la ley de Dios para destruir toda esperanza en ti mismo, para que realmente tengas esperanza, no en ti, sino en Él como Salvador. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Cuando la Biblia o el Señor Jesucristo dice cualquiera que se enoje contra su hermano, tiene que ver con ese enojo perturbador que hierve a fuego lento. Esa emoción que tú no le permites que se vaya. Es una ira y un enojo que se nutre y no se le permite extinguir. Es una ira y un enojo que se le ve en la conservación del rencor que se puede tener contra alguien. Es la ardiente amargura que se niega a perdonar la ofensa de otro. Se trata de ese enojo que abriga animosidad y que no acepta ninguna reconciliación. El Señor Jesucristo está diciendo entonces que las expresiones de odios que son muy comunes entre los seres humanos es precisamente quebrantar el sexto mandamiento. El Señor Jesucristo no está diciendo solamente que es homicida aquel que quita la vida violentamente de otra persona,
sino que también es homicida aquel que alberga pensamientos o motivaciones que llevan al asesinato. Una evidencia de esto, por ejemplo, los que algún momento hemos manejado, cuando un conductor se te atraviesa sin ninguna motivación o no te deja avanzar o hacen algo que realmente tú y yo sabemos lo que pensamos. Sé porque tengo un carro pequeño, pero tuviera eso, mataburros. Porque lo que me provoca lanzarle el carro, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo está diciendo inclusive que las palabras ofensivas contra el prójimo surgen del corazón que alberga la ira, el odio y la envidia, que si se le daría rienda suelta, terminaría en un asesinato. ¿Alguna vez has sentido resentimiento contra alguien? ¿Alguna vez ha dicho palabras hirientes a alguien? ¿Alguna vez ha salido de su boca alguna frase sarcástica, mordaz, penetrante, humillante? ¿No dice la Biblia, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada? ¿No hemos escuchado, por ejemplo, hubiese preferido que me hubiese dado un golpe a que me hubiese dicho eso? Me hubiese dolido menos. No es que justificamos el golpe, porque no se debe hacer ninguna de las dos cosas. Lo que le quiero decir, que nos está enseñando el Señor Jesús, que si alguno de nosotros ha hecho una de estas cosas, o inclusive más, es culpable de asesinato. ¿Alguna vez ha difamado el carácter de alguien? Básicamente, detrás de este mandamiento está el hecho de poner a las personas cuál es la motivación de esa ira. Sin perder Mateo capítulo 5, vamos a la primera carta de Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Versículo 11 y 12 dice: porque este es el mensaje que habíais oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El punto aquí del apóstol Juan, que obviamente se lee, es que la razón por la cual Caín mató a su hermano no tenía que ver con una querella o discusión personal, o porque Abel lo provocó, que era un odioso, repugnante, o lo había ofendido anteriormente, sino que apenas con la conducta eran suficientes acusadoras para la conciencia de Caín, y entonces le tuvo envidia. El sentimiento de fondo de Caín sobre Abel fue la envidia. ¿Y por qué causa le mató? Porque era del maligno. Es decir, el sentimiento de la envidia produjo y llevó a cabo, motivó a Caín a hacer lo que hizo. La pregunta de las 1000 lochas es: ¿alguna vez usted ha sentido envidia de alguien? Al nosotros leer lo que está diciendo la palabra del Señor, a nosotros escuchar lo que está diciendo nuestro Salvador, el Señor Jesús, en este momento
tú podías mirar el estándar que exige la ley de Dios y decir, no tengo problemas con Dios. ¿Quién puede decir al mirarse en la ley de Dios que nunca ha quebrantado la ley de Dios? ¿Quién puede decir que lee este mandamiento y decir después, no temo al infierno? Porque al leer la ley de Dios y el mandamiento, lo único que deja claro la ley de Dios es alumbrar las tinieblas que hay en cada uno de nosotros. Porque hemos hecho e infringido la ley del Señor. Inclusive, en el versículo 20 del mismo capítulo 5, antes del Señor explicar esto, dijo lo siguiente: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si nosotros entonces decimos o podemos admitir que hemos violado este mandamiento, aunque sea de pensamiento, nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos. Por lo tanto, no puedes entrar en el reino de Dios. Esa es la consecuencia de entender esto. Cuando el Señor Jesucristo, a menos que tu justicia no sea mayor que la de los escribas y fariseos, está poniendo el estándar donde es, para que tú y yo tengamos claro qué quiere decir, o esa frase, cómo retumbaría en los oídos de sus oyentes principales. Una analogía, perdonen la simpleza, pero una analogía moderna sería algo así. Ninguno de los que está acá puede entrar a mi equipo de fútbol a menos que juegue mejor que Messi y Cristiano Ronaldo. Que son los jugadores considerados los mejores del mundo. ¿Quién puede jugar mejor que ellos? En el mundo ahorita no hay. Entonces significa, yo nunca jugaré en ese equipo de fútbol. Salvando las diferencias, el Señor Jesucristo puso a los escribas y los fariseos como el ejemplo de mayor justicia externa que la sociedad conocía, y Él les dice, a menos que no sean mejores que ellos, nunca van a entrar al reino de los cielos. ¿Quién puede entrar en el reino de los cielos? Por eso les decía que el propósito del Señor Jesucristo es precisamente destruir toda esperanza en ti mismo, toda confianza en justicia propia. No puedes entrar al reino de Dios, necesitas otra justicia. La justicia que es de Jesucristo, y que solo aquel que cree en Él puede decir que tiene una mayor justicia en el Señor. Hechos capítulo 3. ¿Qué podemos hacer entonces si realmente nos desnuda este mandamiento del Señor y su correcta interpretación, y que nos expone como personas indignas a entrar en el reino de los cielos? ¿Qué podemos hacer? Creer en el Evangelio. El Evangelio es la noticia que Jesús cumplió toda la justicia y que solamente podemos hacer hallados justos ante Dios si estamos en Él. Su justicia es perfecta y es solo la de Él la que es mayor que la de los escribas y los fariseos. Hechos capítulo 13, en un sermón donde Pablo está hablando en Antioquía, el versículo 32 dice lo siguiente: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo
servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Así que lo que está haciendo el Señor Jesús es utilizar la ley precisamente para la razón que Dios la dio, para hacernos ver de nuestra corrupción personal, para ver su estándar de santidad perfecta y para que nosotros conozcamos el pecado y corramos y vayamos a Dios. Cree en el Señor Jesucristo, tendrás perdón de pecados. Cree en el Señor Jesucristo y por la fe la Biblia dice que su justicia se te aplica, y de manera que delante de Dios puedes ser declarado justo, no por tus propios méritos, sino por los del Señor Jesucristo. Entonces la salvación viene por creer en Él como único Salvador y Señor. En cuanto al uso de la ley que el Señor Jesucristo está haciendo precisamente en este momento, es lo que nos dice y hace el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Cuál es entonces el uso apropiado para nosotros usar la ley? Para revelar nuestra pecaminosidad. Y una vez que revele nuestra incapacidad para justificarnos delante de Dios, entonces correr a Jesús como nuestro Salvador. Versículo 12 del mismo capítulo 7, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Porque la ley entonces es el instructor, es el ayo, es quien nos conduce a nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez que venimos a Jesucristo y somos justificados en Él, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al haber cambiado nuestra naturaleza, nos da entonces su ley, o nos lleva nuevamente a su ley, para darnos entonces la guía de cómo debemos vivir mientras estamos en esta tierra. Y así lo hace el Señor Jesús, luego de explicar cuál es el sentido de la ley y explicar y decir a las personas qué es lo que deben hacer. Antes de eso, por cierto, quiero una aclaración antes de ir a los dos ejemplos que hace el Señor Jesús. El Señor viene y dice que será culpable de juicio aquel que le diga necio a su hermano, que lleva todo el sentimiento de ira y desprecio de decirle a alguien tonto, gafo, estúpido, imbécil. Y luego también habla de fatuo, que es una persona que no tiene ningún valor alguno. Ahora, en la misma palabra del Señor, el mismo Señor se expresa de algunas personas así. Hay una diferencia, y así lo establece la Biblia, en describir el carácter espiritual de una persona, y obviamente describirlo con estas palabras, y otras de albergar el resentimiento, aquel continuo contra alguien, de nunca entonces perdonarlo y verlo como alguien menos de valor. Hay una gran diferencia. El Salmo 14:1 dice el necio, en su corazón no hay Dios. Está describiendo la condición espiritual de alguien que no acepta la evidencia clara de la existencia de Dios, y la Biblia dice que es un necio, no es incurrir en este pecado. En Lucas capítulo 24, cuando él está explicando, el mismo Señor resucitado, a los dos caminantes en el camino de Emaús con él, a los dos discípulos, y que en el camino de Emaús ellos dijeron o no entendían, pero él le explica, pero ¿y eso por qué? Y ellos no querían entender lo que decían las escrituras. El Señor usó una palabra que es parecida a que su raíz es la misma de necio o fatuo, y le dijo insensatos.
qué insensatos son para no entender y apreciar lo que Moisés dice, los salmos y los profetas. Una descripción del carácter espiritual de esas personas. Y uno, inclusive, que es más fuerte, Salmo 119, por favor. Salmo 119, versículo 21. Dice, Salmo 119, versículo 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Según el salmista y la palabra del Señor, ¿quién es un maldito? Aquellos que se desvían, aquellos que son soberbios. Dice soberbio porque un soberbio en las Escrituras es aquel que, conociendo la verdad de Dios, va en contra de ella indiferentemente. Entonces la Biblia lo describe como un maldito. Así que el mismo Señor describe, y la palabra del Señor describe a ciertas personas en su condición de rechazar constantemente la ley de Dios como necios, insensatos y malditos. Muy diferente agarrar en un momento y conservar un enojo por alguien porque me hizo algo diferente. Otra aclaración, tal cual como el pastor David nos describía acerca de no decir falso testimonio o difamar el buen nombre de alguien. Difamar el buen nombre de alguien significa dar información que no es veraz sobre la conducta o sobre una persona y hacer que los demás piensen mal de él por el testimonio que no es corroborado que yo dé. Estoy incurriendo en el mandamiento de Dios. Sin embargo, denunciar abiertamente a las personas, eso no es difamar. Lo hizo el mismo Señor Jesucristo. Les dijo, si son como los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Él no se ocultó ni se cayó ni dijo, yo no puedo decir esto y no le voy a manchar su buen nombre. El buen nombre que tenían era hipócrita, no era verdadero. Más adelante les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados. Eso lo dijo en público. Él no estaba difamando a una persona. Herodes, por ejemplo, Juan el Bautista, Herodes venía en una caravana y Herodes le recriminó ir en contra de la ley de Dios. No te es justo tener a la mujer de tu hermano. Entonces, esos ejemplos nos ven y nos describen que no es difamar cuando uno expone a una persona que está desviando de la verdad. Amén. Eso no es difamar, eso es precisamente amar la verdad y exponer precisamente a aquellos que desvían a las personas de servir a Dios. Esa aclaración era necesaria. Ahora, con respecto a la comprensión y la obediencia del sexto mandamiento que el Señor nos acaba de exponer, precisamente revelando nuestra injusticia, entonces vamos al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo debemos actuar? Es lo que nos va a decir el Señor a través de dos ejemplos. Versículo 23, primer ejemplo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En la ley del Señor había prescrito varias razones por las cuales los israelitas vendrían con ofrendas. Una era la anual y también la diaria que se hacía por expiación por el pecado. La expiación por el pecado, si tú venías al templo a ofrecer el cordero sin mancha, porque tenías conciencia de pecado, ¿cuál es la actitud mínima que se esperaría de alguien que estaba realmente contrito por haber pecado contra Dios? Bueno, lo acabo de decir la respuesta. Venía contrito, venía humillado, venía seguramente cabizbajo, anhelando y rogando el perdón de Dios.
Entonces, esta ofrenda que el Señor Jesús está diciendo no se refiere a la expiación por el pecado. Habían otros tipos de ofrendas que se traían también al templo, y esas ofrendas eran ofrendas de acción de gracias. Y así es diferente. Si yo vengo a entregar una ofrenda voluntaria de acción de gracias, era porque había experimentado de una manera especial la bendición de Dios, ya fuera en el fruto de la tierra, ya fuera porque se me hizo justicia en una calumnia, ya fuera porque estaba alegre por una bendición que recibí de parte de Dios. Esa ofrenda, obviamente, si vengo de acción de gracias, lo más seguro es que vengo alegre, celebrando, cantando, dice los salmos, sacrificaré sacrificios de júbilos, entonaré alabanzas a Dios. Ese tipo de ofrenda de acción de gracias era una alabanza y una alegría. Oh Señor, gracias, porque lo que acabo de recibir me está bendiciendo mi vida. Ahora, a esa ofrenda es la que se refiere el Señor Jesús. Si traes tu ofrenda al altar, y obviamente vienes con un sentido de alegría, porque, ay, qué bueno es Dios, Dios me complace, me ha complacido o me ha bendecido, pero no pretendas que tú puedes venir en una adoración a Dios cuando sabes que tu hermano tiene algo contra ti, que es precisamente el sentido del mandamiento: no matarás. Es inaceptable entonces, delante de Dios, la adoración que cualquiera de nosotros le pueda dar cuando en tu conciencia sabes que alguien tiene algo contra ti, hermano. Cuando, independientemente de que es tu culpa o no, alguien tiene algo contra ti, te puede acusar. En la sutileza de los fariseos se trataba: los problemas que tengamos tú y yo, esos son entre tú y yo, eso no tiene nada que ver con Dios. El Señor Jesús está diciendo: no, los problemas que tú tienes con tu hermano son problemas de Dios también. Inaceptable la adoración si no resuelves. ¿Y cuál es el mandamiento del Señor? Deja tu ofrenda, no traigas más ofrenda, no me prodigas adoración, porque no la voy a aceptar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y luego ven y trae la ofrenda, porque es una adoración a Dios la relación que nosotros podemos manifestar con otros, obviamente haciendo nuestro esfuerzo. En Romanos dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso significa que en una conciencia delante de Dios, esto no es que convenzo al pastor o convenzo a mi esposa, convenzo al hermano. En una relación donde Dios sí ve mi conciencia y mi corazón: Señor, yo he hecho lo posible para reconciliarme con esa ofensa que él o ella siente que yo le hice, pero no es posible. Tú júzgame. Eso es una cosa. Significa entonces que no podemos estar tranquilos. La directriz es: cumpliendo el mandamiento de no matar, es entonces que yo converse con los hermanos antes de ofrecer mi ofrenda a Dios. El punto es que no podemos hacer las maromas y las desviaciones que hacían los fariseos para no estar haciendo lo correcto. Los fariseos dirían en aquel momento: cualquiera que matare, si no lo mataste, no eres culpable de juicio. El Señor Jesús nos está advirtiendo que ninguno de nosotros podría decir: ok, al final yo soy justificado por la gracia. Mi salvación no depende de la buena relación que yo tengo con los hermanos. Mi salvación depende del sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, como el Señor Jesucristo sí murió por mí, yo estoy bien con Dios de todas maneras, aunque mis hermanos estén peleados conmigo. Eso es una maroma farisea e hipócrita, aunque uses el evangelio, porque lo que está prohibiendo el Señor es precisamente eso.
Un comentarista dice: necesitamos una comprensión adecuada y completa de la magnitud de la santidad, pureza, amor que debe manifestarse en los ciudadanos del reino. No debemos entonces utilizar el Evangelio como una excusa para evitar la responsabilidad que tenemos con otros. Aquellos que decimos que somos salvos por la fe en Jesucristo, debemos asumir las consecuencias de llevar ese buen nombre, volcar todo nuestro ser a vivir según las demandas de la ley de Dios y nunca conformarnos con una ética menor. Lo contrario es actuar como un fariseo y un escriba hipócrita. Pero el Señor también entonces no solamente da un ejemplo para ayudarnos a entender nuestra relación con el hermano, sino que da un segundo ejemplo, y dice el versículo 25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Como el cuadrante era una moneda romana, el Señor está trayendo un ejemplo del juicio romano civil que se daba en aquel tiempo, que era el imperio que estaba sobre ellos. El ejemplo consiste en: es muy importante para aquellos que van a un altercado legal, un litigio legal, que traten de ponerse de acuerdo antes de llegar al tribunal. ¿Por qué? Entre la ley romana estaba establecido que si un juicio comenzaba, ya no se podía detener. Iban a llevar, el culpable llevaría la sentencia, fuera lo que fuera. Así el acusado no retirara los cargos, nada. Se comenzó el juicio, entonces se va a llevar a cabo el castigo, sí o sí. El Señor Jesús entonces está tomando esa analogía de la vida civil de ellos para hablar de que los cristianos deben establecer, buscar la paz entre ellos antes de encontrarse con el juez divino. Porque si llega el momento de encontrarse con el juez divino, va a sentenciarlos por no haber resuelto el problema antes. Así que el Señor está llamando a los cristianos que nosotros debemos buscar restablecer la paz con aquellos que se ofenden o ofendemos. El punto que está diciendo el Señor con este segundo ejemplo es que en la vida no podemos negar la reconciliación con quienes nos hemos peleado, porque negar la reconciliación a alguien es demostrar que nunca tú has tenido una reconciliación con Dios. Sí es cierto, el cristiano en un momento de rabia puede haber dicho lo que no se debía y ofendemos de palabra. Sí es cierto, el cristiano a menudo luchará con recuerdos del pasado, heridas legítimas que nos hicieron y que de alguna manera esos pensamientos vendrán a la mente y producirán todos esos sentimientos que realmente tenemos contra esa persona. Es cierto, el cristiano va a luchar en cuanto a decidir perdonar, y dentro de su alma tendrá esa batalla de que no me cuesta perdonar a esta persona que me ha hecho tanto daño. Eso puede ser una lucha verdadera en el alma de un cristiano. Pero como eso es cierto, también es cierto que la gracia de Dios lo capacitará y que el Espíritu Santo le recordará sus muchas ofensas que fueron perdonadas inmerecidamente en la cruz del Calvario. Impulsado por el convencimiento que da el Espíritu Santo por ese perdón de Dios, perdonará entonces las ofensas que haya hecho o pedirá perdón cuando deba hacerlo. Negarse a perdonar y pretender seguir dar culto a Dios como si nada hubiese pasado es exponer el corazón
al endurecimiento, con el riesgo de escuchar al final las palabras más terribles que un ser humano puede escuchar: apártate de mí, hacedor de maldad, yo nunca te conocí. Quiere el Señor entonces haber usado su ley en este momento para convencernos de pecado. Una vez convencidos de pecado, pedir a nuestro Salvador por el perdón. Y una vez que hemos sido perdonados y reconciliados con Dios, procurar la reconciliación con aquellos que nos han ofendido. Perdonarle y dejarle. El Señor ha cubierto eso con su sangre.